La NIF B10 reglamenta este método en los términos siguientes. Cuando el entorno económico es calificado como entorno inflacionario, la entidad debe reconocer los efectos de la inflación en sus estados financieros mediante la aplicación del método integral. Este reconocimiento debe hacerse antes de aplicar cualquier técnica de evaluación, por ejemplo, valor razonable, método de participación, etc. La estructura financiera de la entidad está conformada por partidas monetarias y no monetarias. Cada una de ellas tiene un comportamiento diferente en relación con la inflación, motivo por el cual el método integral consiste en determinar para las partidas monetarias la afectación a su poder adquisitivo, la cual se denomina resultado por posición monetaria, REPOMO, y para las partidas no monetarias el efecto de reexpresión necesario para poder expresarlas en unidades de poder adquisitivo a la fecha de cierre del balance general. Para la adecuada aplicación del método integral se requiere conocer los siguientes conceptos. Cifra base es la que corresponde al valor contable de la partida sujeta de ser reexpresada. Fecha base es el primer cálculo de la cifra reexpresada de una partida, la fecha en la que se hizo su reconocimiento inicial contable. Fecha de reexpresión es la que corresponde al momento al cual se determina una reexpresión, también conocida como fecha de cierre del balance general. Índice de precios con apoyo en el juicio profesional y preferentemente atendiendo a las prácticas que opera la entidad, es el que la entidad elige entre el INPC y la SUDI. Una vez hecha la elección, el índice debe ser utilizado de manera consistente. Factor de reexpresión es el resultado de dividir el índice de precios de reexpresión o sea de cierre entre el índice de precios base. Porcentaje de inflación es el nivel de inflación de un periodo expresado en términos porcentuales. Cifra reexpresada es la que resulta de multiplicar la cifra base por el factor de reexpresión correspondiente. Efecto de reexpresión es la diferencia entre la cifra reexpresada de una partida y método de ajuste por cambios en el nivel general de precios. Corrección unidad de medida, pesos cambiantes en lugar de nominales, cambiar unidad de medida del peso, estados financieros, factor de reexpresión, INPC, UDI. Propósito del dinero: al intercambio de bienes y servicios. Depositario del valor. El depositario es aquella entidad o institución que se encarga de cuidar el bien o títulos que tenga bajo custodia. Puede ser depositario los bancos, las cajas de ahorro, las cooperativas de crédito y las agencias de valores. En función de la capacidad o medida de poder de compra de los pesos, ya que para comprar los mismos bienes o servicios se tendrían que erogar una mayor cantidad de unidades monetarias. Veamos cómo funciona este método mediante un ejemplo sencillo. Supongamos que una entidad con saldo en terreno de 1 millón al inicio de 2011 y a finales de 2012 realiza una adquisición de terrenos, también por 1 millón. Asimismo, supongamos que la inflación del periodo fue de 50%. Según la contabilidad tradicional, el monto de los terrenos propiedad de la entidad ascenderá a 2 millones, igual a 1 millón de 2011 y 1 millón de 2012. Actualización por cambios en nivel general de precios. De 2011 tenemos 1 millón que es igual a 1.500.000 de 2011. 1 millón de 2012,
que es igual a 1 millón de 2012, que suman 2.500.000 para el 2012. Para determinar el porcentaje de inflación que hubo en el 2011, haremos una regla de 3 simple, que sería 1.500.000 entre 1 millón sobre 100, que nos da 150% de inflación. Construcción de índice de precios. Tengamos presente que la NIF B10 requiere el empleo de un índice de precios. El índice de precios es la entidad elige entre el INPC y las UDIs. El índice de precios puede identificarse como índice de precios base, el cual corresponde a la fecha base. Índice de precios de cierre, el cual corresponde a la fecha de reexpresión. El porcentaje de cambio de precio de cada artículo se obtiene dividiendo el importe de precio actual entre el importe de precio anterior, disminuyéndole al resultado la unidad, menos 1. Por ejemplo, el artículo A tenemos en el año 2012 140 en precio unitario y en el año anterior 100 en precio unitario. 140 entre 100 menos una unidad es igual a 1.4, esto es 40% de inflación. Cuando se trata de determinar el efecto de inflación sobre los estados financieros en su conjunto, lo conveniente es considerar el promedio de inflación sobre los bienes y servicios. Para determinar el cambio promedio de los precios unitarios de inflación, lo que haremos es dividir el importe total de los precios actuales entre la suma de los precios históricos. Al resultado se le restará una unidad. Porcentaje de inflación. Es definido como el nivel de inflación de un periodo, expresada en términos porcentuales, y se determina restándole la unidad al factor de reexpresión, y este resultado se multiplicará por 100. ¿Cómo calcularlo? Porcentaje de inflación es igual a índice de precios a la fecha de reexpresión menos una unidad por 100. Esto lo dividimos entre índice de precios a la fecha base. Consideramos que la empresa adquirió en 2005 bienes y servicios con un precio de costo de 10.860.000 y que en 2008 necesitamos presentar información equivalente. Aplicando nuestra fórmula para determinar el valor de ajuste, tendremos porcentaje de inflación es igual a 218.98 entre 160.50 unidad por 100, igual a 1.33 menos una unidad es igual al 36%.